Muy buenas tardes. Como siempre, vamos a estar hablando de cosas muy importantes, de lo que es acerca de lo que es la vida. Y espero que les guste este tema a todas las personas que nos escuchan y para todos los, especialmente para las personas que están en, se podría decir, en mala situación y que quieren aprender algo de lo que realmente es la vida. Vamos a tomar unas frases que realmente hacen ah, ah, nos educan, unas frases que muchos de nosotros lo hemos tomado, solamente escuchado y nunca lo hemos usado, y muchos otros lo han tomado y lo han usado. Vamos a empezar hablando, escrito por Alfredo, y él nos va a explicar acerca de qué se trata este libro, y espero que les guste. Y sí, Alfredo tiene la palabra. Bien, es importante. Tengo un libro que recopila los mejores artículos del diario Opinión desde 1992 hasta el año 2015. El libro se llama Tópicos Selectos para el Desarrollo Humano Organizacional. Estos artículos tienen mucha filosofía y a partir de la reflexión de los artículos, el día de hoy en el periódico La Palabra del Beni, he difundido un artículo que se llama De tal palo, tal astilla, pensando primero en la clase política, una clase política parasitaria que en vez de tomar decisiones adecuadas, informadas, que sopesen un sacrificio que a la vez genere crecimiento, no lo hacen. La mayoría de los políticos latinoamericanos son mafiosos, vamos a decir, tipos que se escapan con el maletín, respetando a los políticos que en verdad tienen esa vocación, esa pasión por disminuir las desigualdades, por consolidar la planificación estructural y operativizar la inversión con resultados e impactos que sean positivos para la sociedad, que promuevan el bienestar de esa sociedad. Pensando en el refrán de tal palo, tal astilla, quiero que el día de hoy reflexionemos en el sentido de que nosotros somos parte de un legado genético, energético, de educación, de interacciones en un contexto que se llama familia. La suma de familias interactúa, estamos hablando de una sociedad, y en la sociedad existen personajes buenos, vamos a decir, con moralidad, con desarrollo de competencias que les permiten sobrevivir, crecer, hacer riqueza en la vida. Y de la vida pasan a la existencia también. Y estamos hablando de filosofar, de pasar de un plano a otro plano que son interesantes y de conectarnos con el Ser Supremo o si prefieren con la divinidad, con Dios. Pero no enraizándonos en la religión o en el dogma, en el exceso de creencias. Pero como nosotros somos el legado genético y energético de esas interacciones, muchos de nosotros a veces no tenemos la capacidad de meditar y saber cuál es nuestra identidad. Cuando les hablo de tal palo, tal astilla, estamos absorbiendo lo bueno y lo malo, pero si en la interacción cotidiana tenemos más de lo bueno en función de los principios o del origen, en función de planificar, de priorizar valores, vamos a obtener, y con seguridad, vamos a obtener resultados que sean tangibles e intangibles, que nos permitan en la sociedad hacer algo significativo y que tengamos también reconocimiento por esos eventos positivos que beneficien a disminuir la desigualdad y a generar mayor convivencia, complemento en la sociedad, en esa concepción de hacer desarrollo. Existen muchos casos de gente buena que han generado hijos buenos. Se ha cortado. Alfredo, Alfredo, Ujú. tu voz Yo estoy aquí. se ha congelado, Alfredo. A ver, Bueno, como Alfredo. continuamos a hacer, vamos a esperar que Alfredo vuelva con eso, pero es un buen tema del que vamos a tratar de desarrollar para que podamos entender exactamente qué es lo que quiere decir este, estas palabras.
Y es muy importante recalcar, que, como dice Alfredo, hay mucha gente que son buenas y hay muchas personas que son malas. Pero le continuamos aquí, Alfredo, ¿estás con nosotros? Sí, y lo que les decía, hay gente mala que no ve la sostenibilidad, que no está buscando que sus futuras generaciones sean mejores que ellos. Y muchas veces, por esa maldad, perjudican la equidad generacional, pero desde el ángulo positivo, de un equilibrio humano, ambiental, energético, de calidad, de calidez de vida. Entonces, qué interesante se vuelve este refrán cuando uno dice, de tal palo tal astilla, y la gente es buena y se profundiza la buena onda. Pero cuando se ve el lado de gente mala, negativa, vamos a hablar, digamos, de gente estafadora, de gente delincuente, nadie quiere pues que el hijo de esa gente delincuente siga profundizando la delincuencia. Y por ahí no le interesa profundizar la delincuencia porque nosotros tenemos la partícula de Dios dentro nuestro cuerpo y también dependemos del contexto. Y por ahí esa partícula interna le evita ese contacto de energía negativa. Entonces, el sujeto no va a ser idéntico en comportamiento a sus progenitores malos. Y ahí viene un refrán que me parece interesante. En casa de herrero, cuchillo de palo. Claro. Entonces, en la casa del herrero delincuente, del herrero maligno, se tiene que dar la aplicación que exista el cuchillo de palo, porque no se tiene que proseguir con la sostenibilidad de las malas prácticas. Entonces, quiero estos temas llevarlos ahora al vínculo con la palabra crédito. Crédito que tiene una concepción filosófica interesante, que tiene que ver con el buen comportamiento, en el sentido de que vamos a sacrificar el consumo futuro para priorizar el consumo presente, pero planificado, que nos permita trabajar y generar, si quieren, sostenibilidad, libertad financiera, el paso de las familias a la parte de hacer emprendimiento, empresa, pero en ese modelo planificado y operativizado, entendiendo el mercado, entendiendo la función de cómo hacer las cosas, esa es la función de producción, y el manejo de las finanzas, teniendo la capacidad de que el dinero que nos prestemos genere más dinero, mayor retorno que el costo financiero, que la tasa de interés a la cual nos está. Nuevamente se está frisando Alfredo. Me parece muy Sí, interesante. claro, dale, Yo le continuar, quiero, sí, dale, sí, dale. sí, Así, quiero, claro, ay, adelante. perdón, Alfredo, te cortaste, pero ya has vuelto. Sí, me parece muy interesante. Ahora, parece que has llegado al tema del macroeconómico de crédito, porque estamos aquí en Estados Unidos se debe mucho dinero y como has tomado el tema de crédito, como país, este país realmente ha habido un momento en este país donde la gente, después de no sé qué guerra, no sé si es de la Segunda Guerra o la Primera Guerra Mundial, ha habido un boom, ¿no? Donde la gente ha empezado este sistema de hacerse prestar dinero Segunda Guerra Mundial. de hacerse prestar dinero y digamos vivir el corto plazo y como humanos parece que varios de nosotros nos hemos vuelto cortoplacistas en vez de largoplacistas porque queremos la satisfacción de la hora. Ah, y me incluyo ahí porque yo estoy en ese sistema y, y este país es en base a eso. Digamos, uno fácilmente puede agarrar crédito, a veces inclusivamente solo diciendo con una carta, diciendo, oh, yo gano tanto, tanto,
y digamos, esa carta B, el que te presta, el prestamista o ¿cómo se dice? Creditor, no sé Ajá, cómo el se dice. crédito, El acreedor, El el acreedor, acreedor. exactamente, el acreedor solo lee esa carta que, digamos, confía en tu palabra y te da un crédito de, digamos, $20,000, ¿no? Y sin embargo, vos no ganas, no estás, no eres solvente. O sea, es bien fácil aquí. No sé cómo será en Bolivia, pero aquí, con mi experiencia desde niño, ha habido ocasiones donde yo he dicho, pues, con una simple carta de diciendo que yo gano, ponte 30,000 anual, me han dado crédito. Y después ahí es donde uno se mete en problemas, ¿me entiendes? Y, y solo por el ser el corto, y eso te vuelve cortoplacista. Yo estoy queriendo cambiar mi mentalidad y volverme, en vez de cortoplacista, largoplacista. No sé si alguien quiere aportar ahí con lo que yo he comentado. Claro, eso es importante. En 1920, la economía norteamericana estaba en su auge, hasta el 29, hasta el crack del 28 de octubre. Consuma ahora y pague mañana. Ese era el juego lúdico, la filosofía de interacción en la economía. Porque la economía es un juego apasionante, interesante. Entonces, ahí viene el tema del mercado de capitales. Eso es crédito, eso es deuda, pero si uno se presta, si uno tiene dinero y lo arriesga aplicándolo en el consumo, porque se llama función consumo, esa función consumo tiene que tener retorno y ese retorno tiene que ser mayor a la tasa de endeudamiento. Caso contrario, no es significativa la aplicación. ¿Y qué ha pasado con esa caída, el crack de 1929? El 30 tenemos una crisis de sobreproducción, que alguna vez la hemos razonado, porque la emisión de bonos ha sido en velocidad mayor a la velocidad de las ventas de las industrias que tendrían que generar el retorno para el pago, ¿no es cierto?, de los dividendos de las acciones. Porque muchos se prestaron dinero de la banca, o sea, el dinero era de tasa más baja, el retorno de los dividendos era más alto, pero como hay esa variación de velocidades, se pierde la credibilidad y se entra en psicosis social. Y por eso entramos en una crisis de sobreproducción, porque la gente se mata, el sistema pierde credibilidad, entonces hay muchas cosas que no se pueden almacenar, resulta muy caro, la gente pierde liquidez, se queda en bancarrota el banco, por eso dice bancarrota, entonces van a quebrar, no había regulación, y ahí está el nacimiento como alternativa del modelo de John Maynard Keynes, el keynesianismo, para ir activando paulatinamente la economía. ¿A qué quiero llegar con ese ejemplo? Ese se ha repetido también, por si acaso, el 2008, la burbuja inmobiliaria, demás situaciones, y siempre tenemos crisis en distintos puntos del planeta. Pero acá, esta palabra crédito tendría que utilizarse para activar la función trabajo, para que la función trabajo genere retornos y disminuya las desigualdades de una sociedad. Pero la función trabajo tiene que ser muy bien estudiada y el sujeto tiene que estudiar y desarrollar competencias para activarse en esa función trabajo. Pero la mayoría de la gente le encanta el dinero. Tener el dinero en la mano los enloquece y se olvidan de la planificación. Entonces, ahí comienzan los grandes problemas, porque si el dinero es mal aplicado, ¿qué va a ocurrir? No va a tener el retorno esperado. Y se va a querer pagar ese dinero prestándose dinero de otro lado y vamos haciendo crecer la bola de nieve, porque estamos improvisando y no estamos planificando, no estamos estudiando qué producir, para quién producir, cómo producir, con quiénes producir y en respeto a todo ello a una fuente de financiamiento.
Y esa fuente de financiamiento, el acreedor, tiene una expectativa de retorno y pide garantías. En muchos casos no pide garantías, pero en definitiva, si la gente no paga, tiene su departamento, tiene otra cosa, igual vienen los juicios y vienen los grandes problemas. Entonces, fíjense, cuando hablo de la cultura financiera, ¿qué tenemos que dejar como legado a nuestros hijos? De tal palo, tal astilla. Entonces vamos a pensar que la sociedad requiere de educación financiera. La educación financiera significa planificación financiera, pero la planificación financiera tiene que ver con el problema oportunidad de mercado para gestar las inversiones, porque las inversiones bien gestadas significan que nosotros vamos a tener libertad financiera en el largo plazo, la sostenibilidad. Entonces, cuando el ser humano, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil, en Bolivia, en Chile, empieza a disminuir su consumo, a ahorrar y apalancar también para multiplicar el dinero, aprovechando el problema oportunidad. Si nosotros vamos al mercado de capitales, podemos invertir de manera diversificada, por ejemplo, en Bitcoin, que en el largo plazo, de acuerdo a la tendencia, va a generar retorno interesante. Pero también podemos invertir en productos financieros que den liquidez a algunas empresas que ya han testeado y tienen mercado y el mercado es expansivo. Entonces, esas empresas van a hacer flujo y nos van a devolver dividendo. Nos van a generar, si quieren, potenciamiento de nuestras acciones. Vale la pena. Entonces, estamos invirtiendo en la racionalidad, pero bajo el espectro de que debemos enfocar la gestión financiera para hacer desarrollo económico, para hacer desarrollo humano, en lo humano, lo individual, lo familiar, para hacer desarrollo ambiental, para revertir el cambio climático, para manejar energías alternativas, para generar, si quieren, mayor complemento en la sociedad, que se suman calidad, calidez de vida, mayor esperanza de vida y felicidad. Entonces, que haya menos tensión. Entonces, fíjense, ese refrán de tal palo, tal astilla, nos va a permitir guiarnos de manera educada en el mundo del crédito, en el mundo de la inversión, en regular nuestro consumo, en dejar de lado, como decías, Harold, dejar de lado el ser cortoplacistas y pensar en la sostenibilidad y al mismo tiempo dejamos de ser egoístas. Aprendemos a ser buenos papás porque nos estamos enfocando en nuestros hijos y a nuestros hijos les estamos legando cultura, porque la cultura es lo positivo, que la decisión individual se asocie al desempeño de la colectividad, a la solidaridad, a la economía de la solidaridad, y si prefieren, a equilibrar la postura de capitalismo extremo o de populismo extremo. Podemos hacer una economía social de mercado. Se complementan la eficiencia con la equidad, pero a partir de la racionalidad del consumo. Cuando les diferenciaba el artículo del día de hoy de tal palo, tal astilla aplicado al comportamiento inmoral de los políticos, la reflexión es fuerte, porque yo no puedo colocar el nombre y apellido del político, porque me voy a ganar un juicio, pero puedo filosofar y hacer que estos tópicos, estos temas, reflexionen. Entonces, qué lindo es en una sociedad desordenada, desorganizada, sin método, cortoplacista, que los sujetos puedan romper ese esquema de tal palo, tal astilla, pero de la parte negativa, y aplicar el refrán en casa de cero, cuchillo de palo, porque se ha pateado el tablero de la maldad, de lo irregular, del incompromiso, y se sustituye todo eso por el complemento y el hacer cultura sin discriminación, haciendo empatía, haciendo planificación, haciendo sinergias ante la adversidad
que se llama también partiendo de la capacidad de hacer resiliencia. Yo me quedo ahí, distinguidos primos. Realmente este es un lindo tema tomar acerca de eso. La economía es tan interesante, tan importante, especialmente ahora que nosotros, que yo tengo hijos y espero que ellos aprendan de todo lo que yo estoy aprendiendo en estas reuniones que tenemos siempre y que tratamos de filosofar y dar un poco de conocimiento a la gente y al público. Lo único que quiero añadir es que precisamente si no educas bien a tu hijo, especialmente en la parte económica, y a veces hay un tema acerca de eso, que las personas, nosotros cuando hablamos de dinero, cuando somos personas mayores ya, y a tu hijo le escuchas hablar de dinero, "Ah, no se habla de eso, no se habla, eso no es bueno. El dinero no te trae felicidad, no te trae nada. ¿Qué crees que es el dinero? Pero no se dan cuenta que eso, el dinero, si no tienes dinero, ¿qué puedes comprar? No puedes comer, no puedes ir al cine, no puedes comprar lo que tú deseas. Ah, y es un problema grande. Tampoco no se trata de enseñarles la felicidad, o el dinero es la felicidad. No, el dinero es una herramienta para mí. Una herramienta en la cual cuando tienes, puedes usarlo cuando tú lo quieras, cuando tú necesites, cuando tú creas que es positivo para tu bienestar familiar o para bienestar social. Pero si no sabes usar, si no aprendes a usar desde muy niño, eso es lo que va a pasar. Vas a robar, vas a pensar que robar es bien, vas a pensar que hacer daño a otra gente es bien, como actualmente el gobierno hace. Ha sacado tanto dinero y ya, como dice Harold, son cortoplacistas. Han agarrado, han gastado hoy día y no les ha importado del mañana. Eso es lo que les ha pasado. Y sigue, y actualmente, y ahora, ¿cuántos años va a tardar para recuperarse de eso? Yo en mi vida, yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿por qué no me han enseñado la parte económica cuando era más niño? Eso hubiera sido muy bueno para mi vida, hubiera sido mucho mejor. Pero, valga la redundancia, y agradezco aquí a Alfredo y Caro que estamos llevando este tema y tratar de filosofar para qué, para que nuestros oyentes nos aprendan un poco y que piensen que no es solamente tener dinero y ser feliz, no, no se trata de eso. Tener dinero es muy importante, saber usar es mucho más importante. Entonces, tenemos que ver desde ese punto de vista y obviamente, ¿no? Mientras tienes dinero y alguien quiere sacar el dinero, y ahí viene ese tema que dices, ah, cuchillo de palo. O sea que, si no, lamentablemente en la sociedad boliviana eh, eh, estamos de miedo de enseñar a nuestros niños lo que es realmente la parte económica. Cuán importante es que desde muy pequeño tienes que saber qué es, por ejemplo, la bolsa de valores, qué se dedican ellos, quién gana y por qué gana. ¿Cómo podemos ganar? ¿Cómo podemos perder? Hay muchos niños que están en las calles y que saben vender, saben comprar, pero nunca nadie les ha enseñado a decir, ok, ¿quieres ganar algo de dinero de acá? Ok, tienes que vender el 50% de lo que has comprado. Tienes que ir a comprar a la tienda, a otro lado, a donde venga más barato, vamos a vender el 50%. ¿Y qué vas a hacer con esos 50% que ganes? Vas a poner en una cuenta, vas a hacer esto, vas a guiar. ¿Cómo vamos a guiarles si no enseñamos a nuestros hijos eso? Si no te dices, ¿qué es lo que vas a hacer con lo que ganas? Si gano 50% o 40%, ¿qué es lo que haces? ¿Dónde pones? Lo guardas debajo de la cama, pones en un banco, empiezas ¿qué vas a hacer con ese por ciento? ¿10% para dónde? ¿10% para gastar? ¿10% para pagarte a ti? Entonces tienes que aprender y tienes que saber. Y la única forma es saber esto, lo que estamos hablando, y tratar de reflexionar de que es sumamente importante que los niños sepan, sin miedo, porque al final cuando tienes 21 años y recién quieres aprender, o cuando salgas profesional y recién quieres aprender, ya es muy tarde. Correcto. Y al final, el dinero es la consecuencia del trabajo, pero la eficiencia en el trabajo y la sostenibilidad a largo plazo dependen de la adquisición de educación y de el desarrollo de competencias, de la capacitación para poder efectivizar el trabajo con disfrute, con pasión, con vocación, vamos a decir. Entonces, cuando uno tiene hijos,
se sobreentiende que los hijos tienen que ser mejores que los padres. Y así sucesivamente, pero considerando que la interacción económica es una interacción solidaria, planificada, estructuralmente hablando. Esa palabra sostenibilidad asociada al desarrollo humano, ambiental, energético, es la que va a permitirnos revertir paulatinamente el efecto del cambio climático. Caso contrario, estamos prácticamente pensando en los años finales catastróficos en los que va a terminar el planeta y la humanidad. Pero no se trata de eso. ¿Quién tiene la energía? ¿Quién tiene la palabra final? Es la divinidad, un ser supremo, la energía positiva, sin irnos ahí a corrientes religiosas, porque es como hablar de los equipos de fútbol, ¿no? Y después se terminan peleando y no vale la pena, porque acá hay que filosofar, hay que reflexionar, hay que entender la cosmovisión, la relación hombre, el varón, mujer, con la naturaleza, con su contexto, con el universo, que es clave. Entonces, estos elementos nos van a permitir avanzar. Y eso es lo que menos está haciendo el ser humano. Y recalco, si hay un contexto con gente maleante, con gente desordenada, el actor de ese contexto no puede seguir ese modelo, ese patrón. Lo que tiene que hacer es salir de ese esquema. Y por eso se dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. Claro, estamos hablando en la analogía de la gente maldadosa. Y dentro de ese conjunto de maldadosos, perdón, tiene que haber elementos atípicos, los outliers que se llaman en la estadística. Ese elemento disperso. Ese elemento disperso significa que se aleja de esa irregularidad que para ellos es normalidad. Para esos sujetos que tienen preferencia por el robo, por la estafa, por el engaño, por el desorden sexual, por la violación, por ser maleantes y delincuentes consolidados, asesinos también, ¿no? Entonces, ahí tiene que revertirse, pues, ese tema. Entonces, ese elemento atípico tiene que ir a otro conjunto, al conjunto de los buenos, para que se cumpla con ese refrán, ¿no es cierto? De proseguir de tal palo, tal astilla, porque ese elemento atípico va a ser papá, tiene que complementarse con una mamá, tienen que guiar en el ámbito de la buena onda, de la energía positiva a sus hijos para seguir ese efecto multiplicador de sostenibilidad. Entonces, de eso se trata el día de hoy. Esa palabra crédito es una palabra fuerte, es una palabra que tiene que filosofarse, pero no se olviden, tiene que ver mucho con la planificación, con el mercado, recalco, con qué producir, para quién producir, cómo producir, con quiénes producir, respetando al acreedor, no dejándose engañar. De eso se trata. Perdón que les corte. So, ah, se trata de, yo no sé, yo pienso mucho en la humanidad y como seres humanos, ¿no? Y, y cuando escucho de romper patrones, a veces esto de este sistema que está tan dentro de nosotros, el ser cortoplacistas como seres humanos, porque yo lo veo que todos somos así, sin excepción, y está tan dentro de nosotros que es bien complicado salir de eso. Y a veces cuando vos quieres explicar a otras personas, ah, te dicen, oye, ahora este está loco, te dicen, te tratan de loco y como te hacen sentir como si vos fueras la ovejita negra, ¿me entiendes? La ovejita negra, pero yo me siento que he encontrado mi pasión de, digamos, de tratar de romper esos patrones mediante Bitcoin, que has tomado el tema hace ratito, ¿no ve? Y yo creo que no sé, también mi mente está muy desparcida, quiero tratar de compactarlo y llegar a un punto, pero
a lo que quería llegar es que a veces hay que ser esa ovejita negra y tratar de romper ese patrón que como humanidad yo veo actualmente en todo, no solo en familias, no solo individualmente, no solo nacional de países, sino mundial. A ver si, no sé si hago entenderme. Sí, realmente es muy entendible esa parte, porque es lo mismo, ¿no? Cuando yo lo veo de este punto de vista, cuando eres jugador de fútbol y te metes a un lugar donde juegan básquetbol, no te vas a sentir cómodo. Las personas te pueden decir qué es este, qué hace, qué sabe, no sabe nada de básquetbol. O sea, estamos ubicados, quiero decir, en lugares no adecuados, se podría decir. Como si vos estarías en la zona sur o en lugares, digamos, donde el cuerpo y tu mente no debería de estar. Por ejemplo, digamos, en la política que se vive en Bolivia, digamos, la forma donde ellos están robando o han robado, tú no se te sentirías bien, te verías como si fueras de otro planeta, te sentirías mal. Cuando estás diciendo, cuando alguien viene y te dice, hey, y si no lo sacas preso a esa persona, tú sales del gobierno, ¿no? Tú sales del gobierno y no vas a trabajar. Entonces vos vas a decir, no, pero si no está, si este tipo no ha cometido ningún error, no, pero ellos quieren que lo metas a la cárcel. Pero tú como una persona te hacen pecar, te hacen decir, ok, si no me votan, me salgo del gobierno. Entonces, es algo muy importante que tiene que basarse en esta cuestión del crédito. Para poder saber acerca de créditos, tienes que aprender desde la base. ¿Qué es la base, no? Para la base es lo que nosotros estamos llevando al principio. Desde muy pequeño tienes que saber qué es lo que vas a hacer con tu dinero, qué es lo que cómo vas a distribuir. Que muchos de nosotros agarramos dinero y no sabemos qué hacer, ¿no? Cuando somos niños, alguien me regala 10 bolivianos, el otro 10 bolivianos, y no sabemos si vamos a la tienda y compramos lo que sea. Sin embargo, no tenemos la suerte o la dicha. Por ejemplo, yo cuando era muy pequeño, tenía 9 años, me puse una tiendita para vender al frente de mi casa, me compré dulces y chicles de la tienda y me puse yo mi puestito y vendía, queriendo ganar plata, pero ¿qué ganaba? No ganaba nada. ¿Por qué? Porque vendía lo mismo, la misma cantidad de dulces o cualquier cosa al mismo precio de lo que vendía en la tienda. Nunca nadie se dignaba de verme y observarme y decirme, mira, el negocio no se hace así. El negocio se va a comprar donde se venden barato. Vamos a ver cuánto tienes, de dónde tienes ese dinero. Vamos a ver qué cantidad de dinero podemos comprar. Vamos a distribuir. Como tú dices prácticamente, Alfredo, es planificación. Pero ¿quién te puede enseñar esa planificación si no son tus papás, si no son tus tíos, si no son la gente que está alrededor tuyo? Si lo único que están enseñándote es, oh, tengo que robarle, me creo vivo porque le robo al fulano de cual, al fulano de tal. Entonces, todo, o sea, la verdad es que todo actualmente tiene que empezar desde lo que son niños. Y obviamente nosotros guiando a los padres un poquito, ¿no? Porque tampoco ellos ya son personas mayores y no van a querer ser guiados o creen que tienen la razón. Pero muchos, y tú, Alfredo, eres muy experto en toda la materia y nosotros por la cuestión de la vida sabemos muchas cosas también. Podemos ayudar a esas personas que necesitan para poderles enseñarles a los niños esos que, como yo, cuando era niño y nadie me explicaba, nadie me decía, hey, Peter, esta es la forma de hacer negocio. Vas a comprar, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Si no te enseñan, si no te guían, ¿qué vas a hacer? Entonces, es un tema muy interesante desde la base, porque para poder llegar a crédito, tienes que ya saber qué es un crédito, ya saber cómo usar, ya saber de quién prestarte, si vas a usar Mastercard, si vas a usar Visa, si vas a usar cualquier otro tipo, quién te va a dar menos intereses, quién te va a dar, cuánto vas a pagar, dónde vas a pagar. Es una planificación completamente diferente. Entonces, pero si no empiezas de lo que es la familia, desde lo que es la niñez, más que todo actualmente, tratar de, no se puede lograr nada. Sin miedo, enseñarles a lo mejor, lo mejor posible. Muchos niños, así como yo cuando era niño, existen actualmente en Cochabamba, en Bolivia, en La Paz, en todo lado, están por ahí Y caminando. en el mundo. Sí, en el mundo. Entonces,
Muchos somos egoístas y creemos que creen que, digamos, el hecho, digamos, de que están en una posición económica, creen que son dioses o creen que son lo máximo, creen que son inteligentes, creen que son lo máximo. Y no es así, no es así. Porque todo lo que vos haces, por más que seas uno de los millones, igualito vas, si ha venido de mal, va a perderse. Si ha venido de bien, va a mantenerse. Pero hay muchas familias que son millonarios, muchos, es lo mismo. Hablando de créditos, si yo, digamos, por decirles, sería millonario, agarro y presto mi dinero a la gente y la gente me devuelve por medio de los bancos. ¿Ah? Yo les cobro 2% de interés al banco y el banco les cobra a todos los que se prestan 5%. Yo gano 2% de todos y cada uno de ustedes, los que se prestan. Adivinen quién trabaja más, ustedes o yo. Obviamente ustedes, porque yo estoy haciendo trabajar a mi dinero trabaja, mi dinero es mi, mi esclavo, se podría decir. Ese es mi dinero. Entonces, y si ustedes no me devuelven el dinero, simplemente les quito y el gobierno me va a dar más. O sea, es bien interesante y muchas personas, especialmente la gente que tiene negocios, la gente que sabe un poco, pero al final, cuando vos haces negocio con crédito, te haces daño. Tienes que saber usar perfectamente. Si no sabes usar, olvídate. Eso es solamente un punto, ¿no? Y obviamente, sí, con las tantas malicias que existen en el mundo, la gente mala, o sea, hay que cuidarse demasiado, ¿no? Hay que saber muchas cosas, aprender de todos los que sí saben y los que no saben, también aprendes un poco. Siempre hay enseñarle también, pero tratar de aprender lo más que se puede, especialmente para nuestros jóvenes, para nuestros niños, que realmente ellos son los que necesitan, porque al final de cuentas, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a envejecer y nos vamos a ir y listo. ¿Qué van a seguir en la misma? Van a seguir robando, van a seguir destrozando el país, van a seguir haciendo. Claro, y lo que dices es correcto. Y también se me viene acá algo interesante. Uno cuando quiere invertir, tiene que diversificar, Exacto. pero también hay un refrán, quien abarca mucho, poco aprieta. Tiempo y costos son importantes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Debemos entender otra vez todo este aspecto de qué producir, para quién producir, cómo producir, con quiénes. Eso es clave. Me voy a imaginar que tengo $100 y quiero hacer inversiones en el mercado de capitales. Y tengo entonces dos opciones. ¿Me conviene invertir todo? No, tengo que buscar más opciones. Por ahí me voy a imaginar que hago 5 posibilidades y de a $20. Ahí están los $100. Me asesoro con un broker y ese broker me va a demostrar que por un lado varias de las inversiones tienen retorno, pero en otras voy a perder. Pero en las que pierda y en las que gane, estoy aprendiendo, tengo control y va a haber el efecto compensación. Pero si pienso que me voy a volver rico, si mi imaginario está torcido, no voy a funcionar, voy a ser un fracasado. Por eso, insisto, siempre se tiene que estudiar el mercado. No solamente el mercado, ¿no es cierto?, de los consumidores, sino de los productores, de la competencia, de los sustitutos, de los costos, para que tengamos un producto que vendamos que sea bueno, bonito y barato. Precisamente eso, Alfredo, lo que pasa es que cuando vos investigas acerca de una compañía aquí, por ley están, las compañías tienen que presentar todos los gastos económicos, cuánto ganan anual, cuánto entrada sale, cuánto entra, todas esas cosas. Entonces, antes de invertir, muchos de los inversores de alto nivel empiezan a leer, los economistas como tú, ¿no? Directamente leen todo eso, ¿no? Todo informe de una compañía cómo se está moviendo en 5 años, todas esas cosas, ¿no? Es tan interesante de ver y observar, ¿no? Cómo se mueven y que ahora más que todo con esta ley de la tecnología vos puedes ver todas esas cosas en tu teléfono, en donde tú quieres, cuando quieras, si realmente estás interesado en eso. Y lo que tú dices es verdad porque tienes que diversificar, porque si no diversificas es un problema también para vos. Pero hay muchos que tienen que te dan un poquito de interés, por ejemplo, digamos, eso no sabía decirte, tú pones unos $10 o $20, cada mes te ponen $1, digamos.
de interés de la ganancia de ese mes. El próximo mes te dan 50 centavos, pero esas son las ganancias de todo de interés. Pero son diferentes tipos de compañías que hacen eso. Pero ahora está en la palma de tu mano. O sea que no es como antes, ¿no es cierto?, que era bien estricto. Obviamente que era estricto, que solamente para los brokers y todo eso. Ahora es público, muchas, pero tienen también compañías, o sea, que solamente son para los brokers. O sea, es un juego también, pero por lo menos tienes una entrada para poder empezar, ¿no? Poder, obviamente en Bolivia no creo que haya ese nivel de inversiones, pero se puede hacer otras cosas, como hacer negocios, dónde invertir en negocios, cómo hacer los negocios, cómo empezar un negocio, por ejemplo. Por ejemplo, mi sueño Sí, siempre ha sido, no, o sea, digo, exacto. Pero hay algo interesante. Por ejemplo, yo voy a hablar de los países miembros del Club de la Miseria, ¿ya? En esos países, la mayoría de la gente es hipócrita. Y la hipocresía tiene dos raíces, dos causas. Uno, no existe comunicación asertiva, o si prefieren, existe con la comunicación de la intriga. Y por el otro lado, tenemos la desinteligencia emocional concentrada en la envidia. O sea, qué complejo, ¿no? Esa es la realidad. Yo he conocido gente que me ha venido a pedir perjudicar en el ámbito académico a los colegas, cuando tienen que defender una tesis de doctorado, de maestría, y uno se queda frío, uno se queda frío. Entonces, pienso que este tema ya lo hemos empezado a abordar, podríamos cerrar esta sesión con esas reflexiones, porque tampoco nos vamos a extender porque vamos a seguir haciendo estos programas, y le daríamos a Harold el cierre del presente conversatorio. Sí, sí, yo puedo ceder. Mm, Volviendo, ¿no? Al refrán de tal palo, tal astilla. Yo cuando escucho ese refrán pienso en, digamos, en lideraje, ¿no? Que empieza de la casa. Yo me considero un líder, líder de mis hijos, líder de mi hogar y, y eso ha empezado, ¿no? Desde que he entrado al cuartel también. Y yo siempre trato ha habido algo que se ha pegado en mí cuando he entrado al ejército, ha sido, tienes que ser líder ejemplar. O sea, digamos, no les digo a mis hijos que hagan algo si yo no lo hago. Y siempre trato de seguir esa regla, ¿no? Por eso, y había un tiempo donde yo les decía a ellos, vayan a leer, y yo no leía, o vayan a aprender, y yo no estaba aprendiendo, creciendo como persona. Y es ahí donde ha habido un cambio en mí, he dicho, va, ¿cómo voy a seguir diciéndoles a mis hijos que hagan algo que yo no lo practico? Y, y, y ahí es, ¿no? Volviendo de tal palo tal astilla, y ahora es como si yo estuviera cambiando ese patrón aquí en mi hogar, en pequeño, ¿no? Y, y Dios mediante, ellos van a seguir, alguito de eso se va a implantar ahí, esa semillita en su personalidad, y cuando ellos ya vayan a hacer su vida y sean adultos y formen su familia, hagan lo mismo, ¿no? Y de eso se trata, de cambiar, de ser líderes de tal palo tal astilla y cambiar patrones, ¿cuál es ese otro que va, Alfredo, a ver, para los televidentes? Eh, Lo que hay que hacer es lo que dices, el liderazgo, la personalidad, la identidad, el trabajo en equipo. Y los papás, como vos has dicho, tienen que ser los líderes que practican, que dan el ejemplo. Entonces, vamos por buen camino. Y me has hecho recuerdo a nuestro conversatorio sobre patrones, sobre modelos. Y estamos en muy buena línea. Yo me despido, distinguidos. Hasta la próxima, queridos primos.
Yo también me despido. Ha sido un placer, Peter, Alfredo. Ya. En otra ocasión, Igualmente, queridos, gracias por todo y espero fe- que les haya gustado a todos. feliz jornada para todos. Bendiciones, bendiciones. Adiós. Buena energía para la presente semana. Gracias. Chao, amigos. Chao, primos.